La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, que tienen este momento y este tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a presentar este estudio basado en el Evangelio según Juan, su capítulo 16, de los versículos 5 al 15. Vamos a pensar en el tema, la obra del Espíritu Santo. Le saluda a su hermano en Cristo, presbítero Didier González Galindo. Tenemos un objetivo a considerar en este estudio y nuestro objetivo será el siguiente: identificar la persona y el quehacer, la obra del Espíritu Santo en la iglesia el día de hoy. El pasaje en Juan, su capítulo 16, versículos 5 al 15, nos permitiremos leerlo en este momento para que esté fresca esta palabra del Señor en cada corazón. Y dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. En una charla que se tenía con un teólogo pentecostal, él decía: soy más reformado que los reformados, o decir, más presbiteriano que los presbiterianos. Por varios años, dice él, enseño acerca de la fe reformada dentro de mi denominación, y al estudiar la fe reformada o la fe presbiteriana, me encontré con una sorpresa. También ustedes creen en el Espíritu Santo y su obra. Por muchos años he observado que la iglesia reformada no enfatiza o no hace énfasis en la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es la neumatología, que significa el tratado o estudio del Espíritu Santo. Se hace necesario enseñarla dentro de la iglesia, porque es el motor para mantenernos vivos como cuerpo de Cristo. Por ello, en esta ocasión estudiaremos esta porción bíblica detallando, en primer lugar, quién es el Espíritu Santo. Y segundo, vamos a ver qué hace, cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, especialmente desde que fue enviado hasta el día de hoy. Pero antes de entrar en el pasaje de Juan capítulo 16, del versículo 5 al 15, es necesario conocer el contexto del mismo, que abarca de los capítulos 13 hasta el capítulo 17. Allí en esos versículos y en esos capítulos, Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos aquella noche
antes de ser entregado, antes de ser crucificado. Y dice la Escritura, según los versículos 5 al 6, en el pasaje que hemos elegido, dice que todos se entristecieron. La tristeza entonces abarcó el corazón de aquellos discípulos que amaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero algo tenía que ocurrir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando Él se está despidiendo, comienza a hablarles acerca del Consolador, del Espíritu Santo, el que es el Consolador, el que vendrá a hacer una obra muy importante ante la ausencia física de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, en primer lugar, vamos a considerar quién es el Espíritu Santo. ¿Se ha preguntado usted en algún momento quién es el Espíritu Santo? Sabemos que hay muchas personas que han de algún modo descrito, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Otros pues no le dicen quién es el Espíritu Santo. Más bien dicen ellos qué es el Espíritu Santo. Algunos consideran que es una fuerza activa. Sin embargo, es necesario ir a la palabra del Señor para que entendamos nosotros y hacemos esta pregunta, ¿quién es? Porque realmente es una persona. Y como persona tenemos que considerarlo porque así lo enseña las Sagradas Escrituras. Una persona es aquella que tiene pues una personalidad, un carácter, tiene un quehacer muy propio. Pero veamos lo que dice en el versículo 7 del capítulo 15 que hemos elegido en esta ocasión. Y dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. En Juan capítulo 15, versículo 26, regresamos un capítulo antes del capítulo que estamos estudiando, y allí nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Uniendo estos dos versículos, encontramos esas respuestas a nuestra interrogante. Decíamos, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, una respuesta la encontramos aquí y nos dice que es el Consolador. Aquí se usa una palabra en griego que hemos escuchado siempre, hemos cantado también, que Él es el Paracleto. Paracleto significa ayudante. Y bien que el Espíritu Santo viene a ayudar a la iglesia, ayudar a los escogidos, ayudar para que la obra que el Señor había dejado continúe hasta el final de los siglos. El Consolador, así se le denomina, y así también podemos nosotros conocerlo como el ayudante, el que consuela a la misma iglesia. Así entonces contestamos que el Espíritu Santo también es el enviado de Cristo. Él dice, os lo enviaré. ¿Quién lo va a enviar? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Él, yo os enviaré. Es una promesa que el Señor hace a sus discípulos. Especialmente porque la tristeza estaba ya en el corazón de cada uno de ellos. Para que la iglesia no esté triste en medio de la aflicción, se requiere la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Él es el enviado de Cristo. También contestamos que, de acuerdo a este pasaje, el Espíritu Santo
es el Espíritu de verdad? Bueno, Él es el que nos va a dar a conocer la palabra del Señor. Es conocido el Espíritu Santo porque es el que va a guiar a aquellos escritores del Nuevo Testamento y les va a indicar las palabras del Señor Jesucristo, todas aquellas palabras que durante los 3 años y medio había enseñado a sus discípulos, los cuales entonces se iban a plasmar en los santos evangelios y también en las epístolas, las cartas, ya sea de Pedro y de Pablo, de Santiago. Todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento, pues habla de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu de verdad? Además, también contestamos que es el que procede del Padre. El Espíritu Santo tiene una procedencia. La procedencia es el Padre Celestial. Enseguida también podemos contestar quién es el Espíritu Santo. Es el que testifica acerca de la persona, vida santa, sacrificio y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice aquí que Él será ese testigo. El Espíritu Santo es el testigo fehaciente de la obra exclusiva y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. También, por último, podemos contestar quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podríamos decir categóricamente, que es la tercera persona de la Trinidad. Aquí está presente la Trinidad, el Dios Padre es el que manda acerca de la salvación y Jesucristo es el que ejecuta aquella obra de salvación y el Espíritu Santo es el que la aplica en la vida de cada ser humano elegido y escogido, llamado para estar con Cristo y con Dios. En segundo lugar, como habíamos dicho, aparte de considerar, mis hermanos, quién es el Espíritu Santo, también vamos a hablar qué hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Las Sagradas Escrituras nos dicen allí en el Evangelio según Juan, su capítulo 15, versículo 8, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En primer lugar, el quehacer del Espíritu Santo, según este pasaje, es convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Esta palabra de convencer es descubrir el pecado de la persona o también del mundo. Aquí incluye entonces a cada una de las personas que el Señor va a llamar para estar con Él. El trabajo de convencer es descubrir para avergonzar de tal manera que no quede ningún argumento humano que se oponga a este convencimiento. El motivo de esta labor, dice el Señor en este pasaje, ¿por qué el Espíritu Santo convencerá de pecado? Dice, porque no creen en mí. La incredulidad es el pecado más grande en la vida del ser humano. Así que el Espíritu Santo obra el verdadero arrepentimiento. Él es el que convierte al hombre, el que cambia, el que transforma el corazón, es el Espíritu Santo. Y el hombre, al creer en Jesucristo, comienza a vivir para Dios mediante esa obra que el Espíritu Santo aplica en el corazón. Y allí entonces está la redención perfecta de Jesucristo.
A esta obra divina se conoce como conversión, o sea, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo. Segundo, el quehacer del Espíritu Santo es que también convence de justicia. Aquí se usa una palabra griega que es dikaiosunes. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa rectitud de Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo tiene que hacer esta obra? Bueno, Él va a tomar la rectitud de Cristo a cabalidad para con el Padre, misma que es puesta a la cuenta del creyente. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios, ni guardando la ley, solo por la justicia de Cristo. Nadie puede justificarse ante Dios por más justo que sea, por más obras de caridad que tenga. Ninguno, ni nuestras obras podrán justificarnos delante del Señor. Dios entonces mira con agrado la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo entonces toma de esa obra y lo pone a la cuenta del que cree, de tal manera que la rectitud de Cristo es lo que hace que la persona vuelva a la vida y camine entonces de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Así que agradamos al Señor no mediante las cosas que hacemos, sino mediante la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que el pecado mata a la persona. Así dice también el apóstol Pablo. Él nos dice que Él nos dio vida. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así que es la justicia del Señor Jesucristo el que produce en nosotros una nueva vida, nos justifica delante de Dios y comenzamos a vivir agradándole al Señor por la obra de nuestro Dios. Así entonces, mis amados hermanos, vemos allí el trabajo del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hasta el momento en que hemos de partir de esta tierra. En tercer lugar, dice que convencerá también de juicio. Aquí se usa la palabra criseos y dice, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. El que nos acusaba, dice la Escritura, ha sido juzgado. Y este es el sentido de que ha sido también condenado. El Espíritu Santo nos recuerda que no hay nada que temer. El diablo está vencido en la cruz y a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que hará este trabajo de convencer al ser humano, al creyente, hermanos, es el Espíritu Santo. Y de tal forma que nosotros tengamos el valor para vivir una vida cristiana en medio de un mundo perverso y maligno. Los temores tienen que echarse fuera, porque el amor de Dios que ha sido demostrado echa fuera el temor. Por ello, mis amados hermanos, debemos reconocer que el Espíritu Santo hace una obra preciosa en cada corazón de aquellos que son elegidos. Por último, encontramos que el Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje, es también alguien que guía a la verdad. Es alguien que guía a la verdad. Aquí se usa la palabra odegesei. Odegesei es que conduce hacia adentro del camino de la verdad que es Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que profundiza al creyente en la verdad de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento
Es ese producto de la obra del Espíritu Santo en el cual se explica con mayor claridad el Evangelio. Por aquello, ¿verdad?, de que a veces preguntamos cómo hemos de vivir en esta tierra, cómo hemos de vivir como cristianos en esta tierra. Las respuestas las tenemos a lo largo de las Sagradas Escrituras y especialmente en el Nuevo Testamento. Por eso el Espíritu Santo es el que nos va a guiar siempre a la verdad. Y conforme a la verdad vamos a vivir, porque el Espíritu Santo nos enseña a través de la Santa Palabra. Concluimos entonces y hemos puesto aquí conclusiones. Más que conclusiones, sería mejor decir consejos imprescindibles para todo creyente y como iglesia del Señor Jesucristo, especialmente en su testimonio y proclamación del Santo Evangelio. El primer consejo es el siguiente: conoce más de quién es y qué hace el Espíritu Santo en tu día a día, practicando los dones que Él reparte. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, están allí una lista de los dones que el Espíritu Santo produce en la vida de todo fiel creyente. Todo esto, dice la Escritura, que el Espíritu Santo lo da a cada uno de nosotros para edificación en la fe a los demás discípulos de Cristo. El segundo consejo es: escucha la voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, especialmente cuando escudriñes la santa palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestra mente para entender y practicar su palabra. Hay que orar en especial por nuestros pastores, para que sean hombres de Dios, guiados e iluminados por el Espíritu Santo, y el mensaje sean esos pastos verdes que imparta para beneficio del cuerpo de Cristo. Tercer consejo: deja que el consuelo de Jesucristo sea tu guía en todo tu peregrinar aquí en esta tierra, hasta que Cristo venga por segunda vez por medio de la obra del Espíritu Santo. El cuarto consejo es el siguiente: no ignores al Espíritu Santo, porque se entristece. Y cuando lo ignoramos, hermanos, es precisamente porque ofendemos a Dios. Y especialmente cuando desobedecemos la voz del Señor, el Espíritu Santo se entristece en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, llénense del Espíritu Santo. En quinto y último lugar, hay que llenarse del Espíritu Santo leyendo la palabra de Dios, cantando himnos y cánticos espirituales. No nos llenemos de las sugestiones o supuestas revelaciones que dicen los hombres tener. Sabemos que en los postreros días, como dice también el capítulo 3 de 2 Timoteo, habrán hombres amadores de sí mismos. Pero, amados hermanos, si ustedes y yo estamos llenos de la palabra del Señor y abunda en nuestro corazón, hermanos, no habrá nada ni nadie que quiera interrumpir nuestra intimidad con el Señor a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es real, es vital en cada creyente, y sin su presencia, consuelo, guianza y su ayuda, la iglesia se marchita. Porque es el mismo Espíritu de Dios el Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el que convence de pecado al hombre. Y la iglesia debe predicar el Evangelio con la guianza del mismo Espíritu, quien convierte al pecador sacándolo de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, fue un alto privilegio estar con ustedes, y es nuestra oración de que el Espíritu Santo siga consolando nuestras vidas en nuestro peregrinar aquí en esta tierra y nos dé siempre
esas virtudes que el Señor produce en nosotros, los dones, para esperarle con paciencia cuando Él venga por nosotros, por su pueblo. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El Señor les siga bendiciendo.